invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo para continuar nuestra serie. El domingo pasado no pude estar con ustedes, no fue porque perdió Cruz Azul, no pude estar con ustedes porque estuve en la iglesia, nuestra iglesia hija, Encuentro, y les mandan muchos saludos. Fue una bendición poder estar ahí y después del culto dar una clase para las personas que se van a hacer miembros en la iglesia, nuestra iglesia hija, la iglesia Encuentro. Así que saludos de parte de nuestra iglesia hija Encuentro. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Este es el mensaje número 7 que se llama la batalla. La batalla. Éxodo capítulo 7, versículos del 1 al 13. La batalla. Esta es la palabra de Dios. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, les dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Oremos. Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, te ruego en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad del Evangelio, la creamos y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto la serie de televisión, ya es un poco antigua, casi 20 años atrás, se llama Band of Brothers. Es de HBO, Band of Brothers. Narra en 10 capítulos la historia de una compañía estadounidense, un pelotón que estaba preparando para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Empieza la historia en 1942 y esta compañía entra a la batalla el día D, el día en que los aliados toman las costas de Normandía en Francia y empieza la debacle de la Alemania nazi. Es impresionante ese capítulo, es impresionante porque esta compañía era una compañía de paracaidistas y es impresionante ver la cantidad de soldados aliados cayendo en las costas y algunos ni siquiera llegaron a tocar la tierra vivos, los mataron, ¿sí? Entonces es la historia de esta compañía y es la historia del avance de los aliados en contra de la Alemania nazi. Y ese avance costó vidas, costó sangre, costó mucho. Y te vas identificando con cada uno de los personajes de esta compañía. El capítulo 9 se llama La razón por la cual luchamos. Y me impactó mucho la primera vez que lo vi. Porque la historia es unos días después de que Adolfo Hitler se ha suicidado. Alemania está completamente vencida y los aliados están llegando por todas partes a Alemania.
Y esta compañía de repente llega a un lugar que nunca se imaginaron y era un campo de concentración. Los soldados, los guardias alemanes lo habían abandonado y ellos empezaron a entrar y empezaron a ver algo que no podían creer. No podían creer. Tuve la oportunidad de ir al Museo del Holocausto en Washington, D.C. hace algunos años. Y cuando tú entras al museo, te dan una tarjeta con el nombre de una persona. Y mientras vas avanzando en los diferentes niveles de este museo, te van contando parte de esta historia y al final te van a decir si este personaje que tienes, en el nombre de esta persona que tienes en tu mano, vivió o murió en un campo de concentración. Los soldados no podían creer lo que estaban viendo. La mayoría de ellos judíos que habían estado en medio de la oscuridad, y que en ese momento iban a ser liberados. El pueblo de Dios. Éxodo capítulo 7, 400 años de esclavitud. Y el último tiempo, una esclavitud todavía peor. Escucharon que Dios manda a Moisés y escuchan que Dios los va a liberar y hay grande expectativa, pero cuando Moisés se presenta ante Faraón, Faraón dice, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Por favor, recordemos que Faraón, él cree sinceramente que él es descendiente de los dioses. Y el pueblo de Egipto cree que Faraón nuevamente es un dios y es adorado y obedecido como un dios. Y entonces se presenta Moisés y dice, el Señor dice, deja salir a mi pueblo para que me adore. Entonces quiero por favor que pienses en Faraón. Yo soy Dios encarnado. Y no tengo problemas con otros dioses, ¿ok? No tengo problemas con otros dioses. No tengo problemas con que los israelitas crean en su propio Dios. Pero ¿por qué le voy a hacer caso al Dios de los esclavos que me está dando una orden? ¿Puedes entenderlo? O sea, otra vez, yo soy Dios y me hablan acerca de un Dios, el Dios de mis esclavos, y el Dios de mis esclavos me está dando a mí una orden. O sea, esto está mal. O sea, yo soy el que doy órdenes. A mí no me van a dar órdenes. Yo soy el que da órdenes. Y la orden de Faraón era seguir oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo al pueblo de Israel. Y en las semanas pasadas vimos que el pueblo de Israel estaba completamente devastado, creyendo la mentira de Faraón y preguntándose, ¿dónde está este Dios? ¿Cómo es que este Dios va a la batalla por mí? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo Dios va a la batalla por mí? Este mensaje se llama La Batalla, porque realmente lo que encontramos en este pasaje y el Éxodo se trata de una batalla no entre dos naciones, Israel y Egipto, no. Vean el versículo 1 y Dios le dice, te pongo ante Faraón como Dios, como mi representante. Entonces la batalla se va a dar entre el único y verdadero Dios y uno que se cree Dios y que dice, ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco para que lo obedezca. ¿Saben qué? Pero para nada. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo Dios va a la batalla por ti? ¿Cómo Dios pelea la batalla por ti? Yo no sé si tienes la imagen de un Dios que es muy bueno, y pensar en Dios como un guerrero. Yo no sé cuántas veces piensas en Dios como un guerrero, pero encontramos en las Escrituras, ahorita leímos hace un momento Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés, y hay una estrofa que dice Dios guerrero, ¿sí? Así que Dios va a pelear una batalla por ti. ¿Cuál es la naturaleza de esta batalla? Y es muy importante que entendamos esto, porque si no entiendes cómo Dios va a la batalla por ti, muy posiblemente vas a pasar por tiempos de amargura porque no entiendes qué es lo que Dios está haciendo en tu vida.
¿Cómo va Dios a la batalla por ti? Dos cosas. Dos cosas que tenemos que entender. Número uno, la naturaleza de tu esclavitud. Dios va a una batalla para librarte. El éxodo significa salida, ¿sí? Entonces tenemos que entender la naturaleza de nuestra esclavitud y número dos, tenemos que entender la naturaleza de la batalla. Así que vayamos al punto número uno, la naturaleza de tu esclavitud. ¿Cuál es la naturaleza de la esclavitud que requiere las 10 plagas de Éxodo 7 al 11? Lo que vamos a ver el día de hoy es Éxodo 7 hasta Éxodo capítulo 11. Porque capítulo 7 empiezan las plagas una tras otra, y es la misma historia con diferente plaga, pero es la misma historia. Así que, ¿cuál es la naturaleza de tu esclavitud que requirió que Dios mandara 10 plagas? Vamos por favor a Éxodo capítulo 7 y vean por favor versículos 8 al 10. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Y la pregunta es, ¿por qué serpiente? ¿Por qué no tira la vara y que se convierte en un perro Doberman y que se coma a faraón? ¿No? Que ataque a faraón. O que eches la vara y que se convierta en una ardilla, ¿no? Y que no, o sea, ¿por qué serpiente? ¿Por qué fue una serpiente? En la religión de Egipto es muy importante el símbolo de la serpiente, ¿sí? En la manera en la cual ellos creían, el dios Sol creó este mundo y tomó forma de serpiente. Y el símbolo de la serpiente era algo que representaba la autoridad de Faraón. Entonces, por favor, está Faraón, Aarón toma la vara, Aarón tira la vara y la vara se convierte en una serpiente. El símbolo del poder de Faraón y el símbolo de su estatus como Dios está bajo el poder de Moisés. Y es una declaración de guerra. O sea, no era cualquier cosa, no fue que simplemente se le ocurrió a Dios una serpiente, un perro, un gato, no. La serpiente era el símbolo del poder, el símbolo de la autoridad, y Dios le está diciendo, tu autoridad está bajo mi autoridad y te declaro la guerra. Es una declaración de guerra. Entonces, por favor, quiero que piensen también lo siguiente. Cuando recuerdes en alguna ocasión donde en la Biblia encontramos una serpiente arrastrándose, la vara, la serpiente, y la serpiente se está arrastrando en el suelo delante de Faraón. ¿Recuerdas un pasaje en las Escrituras donde dice la serpiente arrastrándose? ¿Lo recuerdas a alguien? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Encontramos nuevamente a Satanás tomando la forma de serpiente, engañando a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que pueden vivir una vida separada de Dios. Nuestros primeros padres le creen la mentira y entonces entra el pecado y entra la muerte. Dios les da una promesa. En el momento más difícil de la humanidad, Dios da una promesa, y la promesa es de que va a haber una guerra entre la descendencia de la serpiente, la simiente de la serpiente, y la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer. Va a haber una guerra entre ellos. La serpiente va a tratar siempre de obstaculizar, pero va a llegar uno, y este es Cristo, quien le va a dar un golpe de muerte a la serpiente. Entonces, Faraón representa la simiente de la serpiente que trata de oprimir y de obstaculizar que llegue el Mesías. Entonces, esto es muy importante de entenderlo. Esta es la naturaleza de la esclavitud. No es simplemente física. La naturaleza de la esclavitud del pueblo de Dios en Israel es una esclavitud espiritual. Es una esclavitud espiritual. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 18 dice lo siguiente. Él está compartiendo su testimonio y está diciendo de
lo que Dios le dijo con respecto a la misión que él tenía que hacer. Y Pablo dice lo siguiente: Dios me dijo, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Las escrituras son muy claras. Hay un mundo espiritual verdadero, ¿sí? Existe una criatura. No es el Dios igual a Dios, el Dios negativo, yin, yang, no. Satanás es una criatura caída, pero que tiene poder. Y todos nosotros, al nacer, contaminados por el pecado, nacimos bajo la potestad de Satanás. Efesios capítulo 2, el versículo 1 lo dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y siguiendo la corriente de este mundo y siguiendo a Satanás como nuestro padre, ¿sí? Entonces, la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto no es simplemente una esclavitud espiritual, una esclavitud física, es una esclavitud espiritual porque Faraón representa a la simiente de la serpiente, a Satanás. Entonces no se trata simplemente de una esclavitud física, es una esclavitud espiritual. ¿Por qué esto es importante? Porque si no entiendes la naturaleza espiritual de tu esclavitud, entonces traerás a la batalla armas incorrectas. Si no entiendes la naturaleza espiritual de tu esclavitud, traerás a la batalla armas incorrectas. Tu adicción a la pornografía no es simplemente una adicción física, es una adicción espiritual. Tu adicción a tratar de hacerte un nombre y que todo mundo te reconozca y te aplauda y diga, wow, no es simplemente una adicción física, es una esclavitud espiritual. Tu adicción al placer no es simplemente quiero descansar, es una esclavitud espiritual que hace que hagas tonterías. Detrás de cada una de las adicciones, de las esclavitudes que tenemos, hay una más todavía y es una esclavitud espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta esclavitud de la cual estamos hablando es poderosa, pero si no la entiendes, vas a traer a la batalla cosas que no van a servir. Entonces tú estás lidiando con una adicción, con algo que sabes que está mal y la vas a tratar como algo meramente físico, por lo tanto vas a traer a la batalla la voluntad humana, ¿no? Y por mi voluntad voy a salir de esta adicción. Y sabes que la voluntad humana, por un lado es súper poderosa y por el otro lado es súper débil, ¿no? Pero tú crees que vas a vencer tu adicción a través de traer a esta batalla la voluntad humana, el control, el chisme, el tratar de salirte con la tuya a través de manipular, y crees que a través de usar armas físicas te vas a librar de esta adicción, de esta esclavitud espiritual que tienes. Y ¿sabes qué? Posiblemente por un tiempo lo logres, pero no lo vas a lograr, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque la batalla no es física, la batalla es espiritual, porque tu esclavitud no es simplemente física, tu esclavitud es espiritual y es poderosa. Es poderosa. Vean por favor lo que pasó. Pero el faraón, después de que Aarón tira la vara y se convierte en serpiente, Faraón dijo, de veras, órale, mira lo que yo voy a hacer. Faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Esto no son cuentitos, esto no es ficción, esto es real, esto es historia. Esto es historia.
¿Por qué? Porque detrás de esta esclavitud, detrás de esta pelea, hay alguien que es poderoso pero caído. Por favor, cuando hablemos acerca de Satanás, me gusta mucho lo que C.S. Lewis dice. C.S. Lewis dice, debemos de tener una correcta definición de quién es el diablo. Por un lado, no es el superdiablo, es una criatura caída, poderosa, pero caída y criatura, por lo tanto está bajo la autoridad de Dios. Y por el otro lado no es el pobre diablo, ¿no? Ni es el pobre diablo, ni es el superdiablo. ¿Ok? Entonces necesitamos entender quién es, pero es poderoso. Miren por favor lo que dicen las Escrituras con respecto a lo que va a venir, donde yo no sé si tú y yo vamos a ser testigos presenciales de esto. Segunda de Tesalonicenses 2:9, Pablo está hablando acerca del anticristo. Y hablando del anticristo, él dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Va a haber cosas que si vamos a ser testigos en este tiempo, vamos a ver cosas que dices, wow, esto debe de venir de Dios. No, no viene de Dios. No viene de ninguna manera de parte de Dios. Los hechiceros hicieron sus señales sobrenaturales por el poder de Satanás. Por el poder de Satanás. La Escritura dice que detrás de cada Dios falso, detrás de los ídolos de mi corazón, hay una hueste espiritual de maldad que es Satanás. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Por lo tanto, cuando no conoces a Dios, estás esclavizado a falsos dioses, lo creas o no lo creas. Y detrás de esos dioses está el diablo. Y siendo cristianos, seguimos batallando con ídolos en nuestro corazón. Seguimos batallando con ídolos en nuestro corazón. Tomás Constein, en un libro que él escribe que se llama Los 13 Eduardos, describe la vida de un rey del siglo XIV, el rey Reinald III. Y el rey Reinald III era un duque y que iba a llegar a ser rey del lugar donde él estaba, pero tenía un hermano que también quería ser rey. Y hubo una batalla entre ellos y su hermano Eduardo lo vence, pero no lo mata. Reinald III era conocido como el Gordo, porque era alguien que le gustaba comer mucho y era de complexión grande. Su hermano lo vence, no lo mata. Y lo que su hermano hace es que le construye un cuarto, ventanas, una puerta, pero no del tamaño normal. Su hermano sabía que a su hermano le gustaba comer mucho. Y él le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú salgas de este cuarto, tú puedes recuperar el poder y puedes llegar a ser rey. Yo no tengo ningún problema, ¿sí? El problema es que las ventanas y la puerta no eran del tamaño normal y Reinald no iba a poder salir de ahí porque era gordo. ¿Y saben qué es lo que hizo Eduardo? Eduardo les mandaba todos los días unas comidas espectaculares. Así que si Reinald III quería salir de ahí, lo que tenía que hacer era adelgazar. Salir de ahí, recuperar el poder y listo. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. No quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era esclavo de su apetito. Era esclavo de su apetito y no pudo hacerlo. Satanás utiliza deseos correctos en nuestra vida. No estoy diciendo que los deseos sean malos. Deseo de descanso, deseo de sexo, deseo de tener cosas. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando nuestros deseos los elevamos a un nivel en el cual es lo más importante en nuestra vida y se convierten en ídolos de nuestro corazón. Y cuando tú llegas a ese nivel donde te das cuenta de que tú no puedes vencer, tú no puedes salir, entonces tienes que buscar a alguien más.
y este alguien más es Dios. La naturaleza de la esclavitud del pueblo de Israel y nuestra es espiritual y es poderosa, no tan solo es física. Es espiritual y es poderosa. Y nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Y necesitamos entender muy bien la naturaleza de la batalla. Dios va a librar una batalla, pero ¿qué es exactamente lo que Dios quiere lograr? ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere lograr? ¿Cuál es la naturaleza de la batalla? La respuesta la tenemos en el significado de las 10 plagas que vemos en los capítulos 7 al 11. ¿Por qué el agua se convirtió en sangre? ¿Por qué hubo una plaga de ranas? ¿Por qué hubo una plaga de mosquitos? ¿Por qué todo el ganado murió? ¿Por qué la plaga de las langostas? ¿Por qué las tinieblas? Las 10 plagas. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de las 10 plagas? El significado de las 10 plagas es Dios derrotando sistemáticamente a los dioses egipcios que estaban esclavizando a su pueblo. El pueblo de Egipto era un pueblo politeísta, dominado, guiado, adorando a diferentes dioses. Y lo que Dios va a hacer con las plagas es estar diciendo, un falso Dios, un falso Dios, un falso Dios, un falso Dios. Yo mencioné hace algunas semanas una serie de televisión en Disney Channel que se llama El Caballero de la Luna. Y hay un capítulo donde están reunidos todos los dioses de Egipto. Y yo lo estaba viendo y yo me estaba riendo diciendo, a todos ustedes los venció Dios. A todos ustedes los venció Dios. ¿Sí? A todos ustedes los venció Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Dios utilizó 10 plagas? ¿Cuándo fue? Cuando Faraón permitió salir al pueblo de Dios, en la última plaga, en la 10ª plaga. Entonces, Dios pudo haber utilizado la última plaga, o Dios no pudo haber no utilizado ninguna plaga para liberar a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios utilizó 10 plagas? ¿Por qué Dios lo hace? Se le acabó la pila. A ver, ya está. Listo. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo hace? Vamos a los versículos 4 y 5, por favor, de Éxodo 7. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto, con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Dios quiere mostrar que solamente hay un solo Dios. En una sociedad pluralista, religiosa, Dios dice no. Solamente hay uno. Y este soy yo. Y les voy a mostrar. Yo voy a estar acabando con cada uno de sus dioses. Éxodos 9:15. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra, pero te he dejado con vida, le está diciendo a Faraón, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú que te crees el hombre más poderoso del mundo, te voy a decir que no lo eres. Tú que te crees Dios, te voy a decir que no lo eres. Y todo tu pueblo que te idolatra como Dios, les voy a enseñar que no lo eres. Tim Chester dice lo siguiente: Dios pudo haber liberado a su pueblo con una sola plaga, pero las 10 plagas son una demostración de su poder. En ese sentido son misionales. Su propósito es que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra. ¿Cómo se cumplió esto? ¿Cómo se cumplió esto? 40 años después de la liberación, el pueblo de Dios llega a Canaán, a la tierra prometida. ¿Por qué se tardaron 40 años? Por incrédulos. 40 años después están ante las murallas de Jericó. Y hay una mujer ahí que se salvó, que se llama Rahab. Y cuando los espías le dicen a Rahab, oye, ¿puedes decirnos qué es lo que está pasando entre el pueblo de Jericó?
Escuchen las palabras de Rahab. Rahab está citando esto 40 años después. 40 años después sabían que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto por un Dios todopoderoso. Ellos sabían quién era Dios. Rahab creyó, los demás no, incrédulos. Pero Rahab creyó en el Dios de Israel, en este Dios poderoso. Por lo tanto, las 10 plagas, como dice Tim Chester, tenían una función misional. Había una misión, había un propósito, que era señalar que solamente hay un Dios, y este es el Dios de Israel. Este es el Dios de Israel. Ahora, hay algo más todavía en esto. La naturaleza de la batalla tenía que ver con nuestro corazón. Tenía que ver con nuestro corazón. La orden que Dios le dio a Moisés que le dijera a Faraón era: deja ir a mi pueblo para que me adore. No es simplemente deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, Dios no quiere simplemente sacar a su pueblo de Egipto. Dios quiere sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Por favor, piensa en esto. Dios quiere sacar a Egipto del corazón de su pueblo. El pueblo de Israel estuvo viviendo 400 años en medio de una sociedad politeísta. Y de alguna manera ellos están, por su propia naturaleza, pero por la cultura, también infectados por esto. Y Dios quiere no tan solo mostrarles a los paganos, sino a su propio pueblo, que Él es el único Dios que merece adoración. Y la batalla, la naturaleza de la batalla no es simplemente te voy a librar de tu esclavitud y sé feliz. No, te voy a librar de tus malas circunstancias. No, la batalla tiene que ver con lo que Juan Calvino dijo, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y cuando estoy hablando acerca del corazón, no estoy hablando de las emociones. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, está hablando acerca de todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y lo que Dios desea es realmente ganar nuestro corazón, eliminar a los dioses falsos, para que adoremos al único Dios verdadero. Lo que nosotros queremos es que Dios nos libre de nuestras circunstancias. Soy esclavo, sácame de la esclavitud, quiero ser libre. Pero la orden de Dios no es simplemente deja ir a mi pueblo, es deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios va a la batalla por la adoración de tu corazón, no solo para aliviarte de tus circunstancias. Tus circunstancias sacan a la superficie los falsos dioses que estás adorando, que Dios va a derrotar. Tus circunstancias sacan a la luz en quien verdaderamente confías. Tus circunstancias sacan a la luz a quien verdaderamente adoras. Y Dios quiere que te des cuenta y después Dios dice, lo voy a derrotar. Porque no sabes a dónde te va a llevar la adoración de ese falso Dios. Te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la esclavitud y te va a llevar a la muerte. Dios va a derrotar a los falsos dioses de Egipto con las 10 plagas para obtener la adoración de su pueblo, y Dios tiene la misma estrategia para ti. Si el dinero es un Dios en tu vida, de quien vas a obtener otra vez identidad, significado y propósito, Dios puede, por la obra del Espíritu Santo, traer situaciones en las cuales otra vez tú te quedes sin nada. Si para ti el poder es un ídolo, voy a obtener poder, me voy a hacer de un hombre, Dios por medio de su Espíritu Santo te puede mostrar cuán débil tú eres. La circunstancia va a manifestar verdaderamente a quien tú y yo estamos adorando. Que te des cuenta nuevamente a dónde te está llevando. Y Dios mostrándote que eso
no es digno de adoración, es un ídolo falso. Cuando nos encontramos en esta situación, empezamos a reconocer que esta batalla en la cual me encuentro y que yo no puedo ser librado, es una batalla que ya fue ganada por Cristo. Es una batalla que ya fue ganada por Cristo. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Reinald III? Su hermano estuvo en el trono durante 10 años y pierde en una batalla la vida. Lo interesante es que esta casa, este cuarto que le había construido a su hermano, lo derrumbaron, pero su hermano nunca salió de ahí. Estaba tan esclavizado a su propio apetito, tan esclavizado a sus propios deseos, que nunca salió de ahí. Y cuando murió su hermano y lo sacaron de ahí, solamente duró menos de un año con vida porque había arruinado completamente su salud. Eso es lo que hace los ídolos de nuestro corazón. Nos toman, nos esclavizan y nos matan. Y la batalla de Dios por ti es por tu corazón, es por tu adoración. Y entonces las circunstancias buenas o difíciles en nuestra vida van a sacar a la superficie estos dioses en los cuales tú y yo confiamos, y Dios quiere derrotarlos completamente. Esa fue su estrategia en Egipto. Esa sigue siendo su estrategia el día de hoy. Es muy interesante. Es muy interesante lo que pasó en el versículo 12, la segunda parte. Aarón echa la vara, se convierte en serpiente. Los hechiceros echan sus varas y se convierten en serpientes. Pero noten por favor, sin embargo, la vara de Aarón se tragó la vara de todos ellos. Y debió de haber sido muy impactante, porque en el entendimiento de ellos, cuando te tragabas algo, adquirías los poderes de lo que te tragabas. Entonces encontramos aquí que la vara de Dios, la vara de Aarón, se traga a las otras serpientes y debieron de haber quedado impactados. Y este es el preludio a las 10 plagas. Significa que los dioses egipcios van a ser destruidos por Dios. Significa a Dios tragándose a los dioses egipcios. Y apunta a Cristo. ¿De qué manera apunta a Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55, dice lo siguiente. La muerte ha sido devorada por la victoria. Otra traducción es ha sido tragada, ha sido absorbida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Como resultado de la resurrección de Cristo, la muerte es absorbida, es tragada y por lo tanto ya no tiene poder sobre nosotros en el sentido de destruirnos. La muerte es simplemente ahora la transición a la eternidad. Y el combustible de los ídolos en nuestro corazón es la muerte. ¿A qué me refiero? Piensen en esto, por favor. Si la vida se trata solamente de esta vida, entonces la muerte es verdaderamente lo peor que me puede pasar. Si esta vida se trata solamente de lo que puedo ver y no hay más allá después de la vida, entonces la muerte sí, la muerte es lo peor que me puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, busca el mayor dinero que puedas obtener, el mayor sexo que puedas obtener, el mayor placer que puedas obtener, todo lo que puedas obtener, porque esta es la única vida. Por favor, hazlo y hazlo ya. ¿Cuál es el problema? Esta es la única vida, ¿no? El problema es el problema es que esta no es lo único que hay. Hay una eternidad después de la muerte. Y si Cristo se tragó la muerte, entonces Cristo le está quitando el poder sobre nuestros ídolos de nuestro corazón. ¿A qué me refiero? Si para ti nuevamente el dinero es la meta,
y es de quien vas a obtener identidad, significado, propósito, tu cuenta bancaria y tus inversiones no se van a trasladar a la eternidad, ¿ok? No hay Banamex, BBVA, Santander y tus ahorros aquí se te van a pasar a la eternidad. No, no lo hay, ¿ok? No lo hay. Entonces, si sabes que en la eternidad todas tus necesidades van a ser perfectamente suplidas por Dios, entonces tu necesidad de dinero y de ahorro y de codicia pierde su poder. ¿Me estoy dando a entender? Pierde su poder. Entonces el dinero se convierte en dinero. ¿Necesito dinero? Sí, sí necesito dinero, pero no es mi amo. Porque en la eternidad todas mis necesidades van a ser completamente cubiertas. Entonces pierde su poder. La muerte, si la muerte fuera lo único, entonces sí, voy a ahorrar y voy a gastar y voy a hacer todo. Pero la muerte fue tragada por Jesús. Otro ejemplo. Si la necesidad que tienes de que te conozcan, de que te digan que eres la persona más inteligente del mundo, wow, mira, si esa es tu anhelo de donde estás obteniendo otra vez tu identidad, déjame decirte lo siguiente, en la eternidad vas a ser reconocido por Dios, no por tus compañeros de trabajo, doctores, no por este país, no por el mundo. Vas a ser reconocido por Dios. Por lo tanto, esta necesidad de, véanme, obsérvenme, miren, voy a estudiar. ¡Hey, cálmate! En la eternidad vas a ser reconocido por Dios. Y en estos momentos lo estás siendo, eres hijo de Dios. Por eso Jeremías dice, y Gilberto nos recordó este versículo en Jeremías, si en algo te quieres alabar, alábate en esto, en que conozcas a Dios. Y más importante, en que tú seas conocido, que seas conocido por Dios. Si para ti la meta en esta vida es el placer, por favor, el placer simplemente es una parábola de un placer perfecto que vamos a vivir en la eternidad. Por lo tanto, la muerte ya no es el motor que da, no es que yo necesito vivir todo lo que necesito vivir porque si no me voy a morir. No. El placer que experimentas aquí es una parábola, apunta a un verdadero placer con Dios por toda la eternidad. Entonces pierde su poder. Cristo, a través de su vida, su muerte, su resurrección, al ser Él el objeto en el cual la ira de Dios cayó por nuestros pecados, y a través de su muerte y su resurrección, la muerte es devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y la victoria de Cristo se convierte entonces en nuestra victoria. La victoria de Cristo se convierte en nuestra victoria. Y por eso es que Pablo dice que somos más que ¿qué? ¡Qué vencedores! ¡Qué vencedores! La batalla de Dios es Dios va tras tu corazón. Y las situaciones difíciles o buenas que vives sacan a la luz en quién verdaderamente confías. Y Dios dice, yo voy a destruirlo porque yo deseo tu corazón. Yo soy el único Dios verdadero. Ahora, lo que Jesucristo hizo en la cruz, otra vez, no es en automático así todos, ya, no. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, doblar rodilla ante el único Dios verdadero y decirle, creo, confío en ti, perdóname, ven a mi vida. Ven a mi vida, transfórmame, porque soy esclavo y quiero ser verdaderamente libre. Quiero ser verdaderamente libre. Larry Crabb, un psiquiatra, consejero cristiano, a los 60 años estuvo reflexionando mucho sobre un evento en su vida, donde él lo había entendido que así era la vida cristiana y después entendió que así no era la vida cristiana. A los 3 años, Larry
sintiéndose un niño ya muy grande, dijo, voy a ir al baño yo solito y no necesito a papá y a mamá, ¿no? Así que va al baño, es en un segundo piso, entra en el baño, hace lo que tiene que hacer y cuando quiere salir del baño, no puede. No puede, la puerta se trabó de alguna manera y no puede. Y Larry empieza a gritar, mamá, papá. La mamá sube, trata de abrir y no puede. No puede. El papá se sale de la casa, va al garage, agarra una escalera y por fuera pone la escalera y entra en el baño. Larry ve a su papá, el papá abre la puerta y Larry le dice, gracias papá, ¡fum! Y se va, ¿sí? A hacer su vida. Y él decía, esta es la vida cristiana. La vida cristiana es, estoy en problemas, clamo a Dios, Dios viene, me saca y vivo mi vida. Esa es la vida cristiana. Pero a los 60 años él estuvo reflexionando sobre eso y dijo, no, esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que a lo mejor la puerta nunca se abre, pero Dios está ahí. Dios entra, Dios escucha mi oración, Dios va a rescatarme, Dios entra en el cuarto oscuro en el cual estoy. Pero a lo mejor la puerta no se abre. A lo mejor el matrimonio difícil en el cual vivo nunca se compone. A lo mejor el hijo rebelde que tengo sigue rebelde. A lo mejor la puerta no se abre. Pero ¿quién está conmigo en el cuarto? En el cuarto está Dios, quien me invita a descansar y confiar en Él, aun aunque no se abra la puerta. Y experimentar que si lo tengo a Él, lo tengo todo, aunque no se abra la puerta. La batalla tiene que ver con nuestro corazón. Y cuando entendemos esto, llegamos entonces a una decisión. Llegamos a la decisión de seguir peleando con Dios para decirle, ábreme la puerta porque yo sé que es lo mejor para mi vida, porque ahí está lo que yo quiero. O Dios que te dice, ¿sabes qué? A lo mejor voy a abrir la puerta, a lo mejor no. Pero yo estoy aquí contigo. Quiero que empieces a entender, quiero que empieces a experimentar que si yo estoy aquí contigo, lo tienes todo. Y tú estás peleando conmigo, pidiéndome que te abra la puerta porque tú crees que allá está lo que verdaderamente va a satisfacer tu corazón. No lo es. Yo estoy aquí contigo. Y si yo estoy aquí contigo, lo tienes todo. Esa es la batalla que Dios está luchando, es la batalla por tu corazón. Esa batalla ya fue ganada por Cristo en la cruz. Esa batalla se manifiesta cada vez que circunstancias sacan a la luz nuestros ídolos falsos. Y entonces se presenta Cristo. Y ante la belleza de Cristo, la majestad de Cristo, nuestros ídolos palidecen. Y entonces experimentamos a este único y verdadero Dios. Oremos. Señor que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que nuestra esclavitud no es simplemente física, es una esclavitud espiritual y poderosa, pero que a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, tú nos has hecho libres. Y sin embargo, en esta libertad en la cual andamos, todavía batallamos, Señor, con los ídolos de nuestro corazón que se manifiestan de diferentes maneras. Gracias, Señor, que la batalla tiene que ver con nuestro corazón, que tú anhelas nuestra adoración porque eso es lo correcto y eso es lo que nos va a dar vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos experimentar, entender quién tú eres
la belleza de Jesús, ante la cual todos los ídolos de nuestro corazón palidecen. Padre, queremos adorarte verdaderamente. Queremos adorarte verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén.